El emperador Ming, con la sabiduría acumulada por años de liderazgo y sacrificio, se encuentra en el ocaso de su vida, consciente de la brevedad de sus días y del peso ineludible del tiempo. Ha preparado este momento con la precisión de un orfebre. Cada decisión, cada palabra y cada gesto han sido pensados no para perpetuar su poder, sino para transmitir algo mucho más grande. Un legado que no se mide en riquezas ni en dominios, sino en valores que trascienden las generaciones. El emperador Ming, consciente del inexorable paso del tiempo, había preparado este momento durante años con la paciencia de un arquitecto emocional. Cada decisión que tomó, cada acto de amor y disciplina, había sido cuidadosamente diseñado para dejar a su hijo, Zheng-He, no solo un legado material, sino una herencia espiritual y afectiva que trascienda el poder o la riqueza. En los momentos de soledad, Ming dedicaba sus pensamientos a imaginar la vida de su hijo después de su partida. Sabía que el peso de liderar una nación podía doblegar incluso al espíritu más fuerte, y por eso cultivó en Zheng-He no solo una mente estratégica, sino también un corazón resiliente. El emperador entendía que ningún lazo de sangre garantizaba un amor eterno o una relación sólida. Por ello, trabajó cada día para construir un puente emocional con su hijo, que no dependiera de títulos ni protocolos, sino de una conexión auténtica. Ming buscó asegurarse de que Zheng-He supiera, más allá de las apariencias, que era amado. Este amor no se manifestaba en complacencias constantes, sino en pequeños gestos, un tiempo compartido, una mirada de aprobación, un silencio respetuoso cuando el hijo necesitaba espacio. Ming, siendo un hombre marcado por sus propias imperfecciones, nunca permitió que las diferencias o errores distanciaran su relación con Zheng-He. Practicó el perdón como un acto cotidiano, mostrándole a su hijo que los vínculos humanos son frágiles, pero reparables. Aunque las emociones eran el núcleo de su herencia, el emperador no descuidó los aspectos prácticos que garantizarían que su legado fuera manejado con sabiduría. Ming sabía que un líder sin preparación estratégica estaba destinado al fracaso, por lo que se dedicó a construir una base sólida para el futuro de Zheng-He. En vez de entregarle un trono adornado con promesas de gloria, Ming instruyó a su hijo en los deberes administrativos, enseñándole que liderar no es mandar, sino servir. Desde joven, Zheng-He fue expuesto a las decisiones del consejo, a la logística de las campañas y al manejo de los recursos. Cuando el día llegó, el emperador Ming sabía que había hecho todo lo que estaba a su alcance. Miró a Zheng-He con la certeza de que, aunque su hijo aún tenía mucho que aprender, llevaba consigo las herramientas emocionales, afectivas y administrativas para ser un líder digno. Con un profundo suspiro, Ming entendió que el mayor regalo que podía dejarle no era solo un imperio, sino la confianza en sí mismo para enfrentarlo. El gran día ha llegado, y el palacio entero vibra con la anticipación del evento. Las cocinas desprenden aromas de festín, los pasillos resplandecen con el oro y la seda de la realeza visitante, y la Guardia Real ha declarado un código de seguridad máxima. Por una vez, las diferencias se borran, y ricos y pobres se mezclan bajo el mismo techo, unidos por la celebración del príncipe. Desde la cámara que lo vio nacer, el joven heredero se prepara para el momento que marcará su destino. El guardia real, con paso firme, llega para escoltarlo hasta la cámara real, donde su padre lo espera. El aire parece cargado de historia, como si los muros del palacio susurraran las voces de generaciones pasadas. El sol de la mañana iluminaba el palacio, llenando el aire con una mezcla de expectación y solemnidad. En los pasillos adornados con las banderas azul rey y vivos dorados, Xin, el guardia real, esperaba con el corazón acelerado. Habían pasado años desde que jugaba en los jardines con su mejor amigo, el príncipe Zheng-He,
antes de que sus caminos se bifurcaran, uno hacia el servicio como guardia y el otro hacia la preparación como heredero. Al ver a Shen-he acercarse con porte majestuoso pero un rostro sereno, Shin no pudo evitar inclinarse respetuosamente, cumpliendo con su deber. Con voz formal, pero cargada de emoción, preguntó: ¿Cómo está mi señor? El príncipe, detenido por un instante por la formalidad, no pudo evitar sonreír apenado. Hacía mucho que no escuchaba esa distancia en las palabras de su amigo. Levantó una mano suave, como si quisiera borrar cualquier barrera, y respondió con calidez: Shin, no soy tu señor, soy tu hermano, amigo mío. La sonrisa de Shen-he iluminó el momento, y con un tono más lleno de confianza y emoción continuó: Hoy recibiremos gloria, y hoy estarás a mi lado cuando sea el nuevo emperador. Esas palabras, dichas con la sinceridad de un amigo y no con la autoridad de un príncipe, desarmaron cualquier formalidad. Shin, sintiendo el peso de la amistad que había sobrevivido al tiempo y a las circunstancias, no pudo contenerse. Conmovido, se inclinó ligeramente para ocultar la emoción que inundaba su corazón. En un gesto más íntimo y espontáneo, abrazó a su amigo en lo secreto, dejando a un lado su posición como guardia. Gracias, Shen-he. Gracias por no olvidarte de quiénes somos, de quién fuiste y de quién soy. Es un honor estar a tu lado. En ese abrazo compartido, Shin no solo reconoció al futuro emperador, sino también al amigo que lo había tratado siempre como un igual. Para él, el honor no estaba en portar armas en nombre de un gobernante, sino en caminar al lado de alguien que entendía el valor de la hermandad, la lealtad y el amor que trasciende títulos y deberes. Esa conexión, tejida desde la infancia, no solo prometía ser un pilar en el reinado de Shen-he, sino también un recordatorio de que incluso los líderes más poderosos necesitan rodearse de aquellos que los conocen por quienes son, no solo por lo que representan. En ese instante, Shin supo que su lugar no era solo en la Guardia Real, sino como un aliado cercano y un guardián de la visión que Shen-he estaba destinado a liderar. Hoy no es solo el cumpleaños del príncipe. Es el día en que la eternidad se inclina ante el tiempo presente, y el imperio volverá a cambiar de manos, no para perderse, sino para perpetuarse en la memoria viva de un linaje que desafía al olvido, en la que habrá un nuevo emperador. El joven príncipe, vestido con las mejores galas de la corte, siente el peso de la emoción. Su corazón late con fuerza. Sabe que este día es más que un aniversario. Es una cita con su destino. Mientras atraviesa los pasillos que lo han visto crecer, contempla las miradas de admiración de quienes se agolpan para verlo pasar. La explanada del palacio, colmada desde temprano, parece un océano de rostros que celebran su existencia. Los guardias, en perfecta sincronía, abren las grandes puertas de bronce, inclinándose en una reverencia que eleva aún más la figura del heredero. Una ovación ensordecedora lo envuelve. Los vítores, los cumplidos, las palabras de aliento caen sobre él como un torrente. El príncipe, inundado de orgullo, imagina en su mente la corona descansando en su cabeza. Con cada paso que da, el mármol bajo sus pies parece susurrar promesas de grandeza. Todo está dispuesto para que él se convierta en el nuevo emperador. Sin embargo, en el horizonte de este glorioso día, algo más profundo e intangible lo espera. Cuando los ecos de la ovación quedan atrás, los largos pasillos del palacio lo conducen hacia un espacio diferente: la Cámara Real. Aquí no hay aplausos ni alabanzas, ni el eco de una multitud.
solo el peso solemne de la seriedad y la formalidad. En este umbral, el príncipe deja de ser una figura pública, un heredero admirado. Al cruzar la puerta, vuelve a ser un hijo, un joven que busca en los ojos de su padre las respuestas a su futuro. La cámara real, imponente en su sobriedad, es un espacio donde reina la verdad, donde no hay adornos ni máscaras. El emperador Ming, sentado en su trono, lo espera con la calma de quien lleva el peso de la sabiduría. Sus ojos, marcados por los años, brillan con una mezcla de orgullo y amor. Aquí no habrá promesas vanas ni complacencias. Este es el momento del mentor, del consejero, del padre que debe entregar no solo una herencia, sino también una lección de vida. El príncipe siente el cambio. Ya no es el centro de la admiración, sino un joven frente al hombre que lo formó, al líder que ha cargado con la gloria y las penurias de un reino. Se inclina ante su padre, no por protocolo, sino por respeto genuino, sabiendo que las palabras que está a punto de escuchar marcarán el inicio de su propia historia. El príncipe, de pie frente al emperador, escuchaba cada palabra como si éstas fuesen talladas en piedra, imbuidas con la solemnidad de los siglos. La voz de su padre, firme pero cargada de emoción, resonaba en la cámara como un eco que se clavaba en su corazón. «Hijo mío», comenzó el emperador, con una calidez que solo un padre puede ofrecer. «Qué feliz estoy en tu cumpleaños. Hoy es un día que marca no solo tu mayoría, sino también el comienzo de tu legado. El don más preciado que puede otorgar un padre, te lo voy a entregar». La mirada del emperador, brillante por la mezcla de amor y orgullo, parecía atravesar el tiempo mismo. Cada palabra era como un hilo de oro que tejía un manto invisible sobre los hombros de su hijo. «La herencia más hermosa que he guardado celosamente para ti, te la voy a entregar. Todo lo mejor de mí, lo mayor de mí, lo más grande de mí, lo recibirás hoy». El príncipe, impactado por la profundidad de las palabras de su padre, apenas podía respirar. El peso de la expectativa y la emoción hacía que el aire en la sala pareciera denso, cargado de significados que aún no comprendía del todo. «Te amo, hijo», continuó el emperador, acercándose ligeramente, como si quisiera grabar cada palabra en su alma. «Siempre te he amado, y siempre te amaré. Creo en ti, porque llevas mi sangre, y eres parte de mí». El joven heredero, que hasta entonces había sido educado para ocultar sus emociones, sintió que una lágrima rebelde se asomaba a sus ojos. Su padre, el hombre que había sido su ejemplo de fortaleza y sabiduría, le estaba entregando algo más que un objeto, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. «Ve con el secretario de mis tesoros», dijo el emperador, extendiendo su brazo en un gesto de despedida. «Él te entregará la herencia que por derecho te corresponde». La pausa que siguió fue corta, pero densa, como si el mundo entero contuviera el aliento. «Cuando la recibas, tras de ti habrá una gran compañía que velará por ti todo el tiempo, aun cuando yo haya muerto». Las palabras del emperador parecían encerrar un misterio, una promesa que iba más allá de lo tangible. La mención de aquella gran compañía era como un velo que cubría un enigma que solo el tiempo revelaría. «Deberás salir presto. No te detengas. No hay regreso», insistió el emperador, con un tono que mezclaba la autoridad con la súplica. «No hay regreso. Tu grandeza te espera ansiosamente». El príncipe, conmovido hasta lo más profundo de su ser, dejó que las lágrimas brotaran sin resistencia.
Durante años había aprendido a ocultar sus emociones bajo la capa de la disciplina y el deber. Pero en ese momento, ante su padre, todo artificio se desmoronó. Era un hijo, un ser humano vulnerable que se despedía de algo más grande que una figura paterna. Se despedía de la seguridad, de la guía incuestionable, del refugio de un hombre que había sido su protector, su mentor y su roca. Con una mezcla de gratitud y tristeza, se acercó al anciano emperador. Lo besó tiernamente en la frente, como si ese beso pudiera transmitir todo el amor y el agradecimiento que sus palabras no podían abarcar. Apoyó su cabeza sobre las canas plateadas de su padre, esas mismas que había visto volverse más numerosas con los años, y cerró los ojos, buscando en ese abrazo un último refugio, una última lección silenciosa. El emperador, aunque solemne, lo envolvió con sus brazos con una calidez que no necesitaba palabras. Era un abrazo cargado de todo lo que no se había dicho en años de protocolo y deberes. En ese instante, no estaban el emperador y el príncipe. Estaban simplemente un padre y su hijo, unidos por un amor que trascendía el tiempo. Una vez que el príncipe cruza el umbral hacia la explanada del interior del palacio, el mundo parece estallar en un clamor ensordecedor. Las voces de la multitud, mezcladas en una sinfonía de vítores y aplausos, llenan el aire con una intensidad que sacude el alma. Llueven elogios desde todas las direcciones. Y la curiosidad crece, tangible, entre ricos y pobres, entre la realeza y los plebeyos. Todos, sin distinción, se han reunido para atestiguar este momento que parece extraído de las páginas de una epopeya. El príncipe, caminando con porte majestuoso, pero con el corazón palpitando en su pecho, no puede evitar sentir una mezcla de orgullo e incertidumbre. Mientras levanta las manos en un gesto de agradecimiento, su mente se llena de preguntas que vibran con la intensidad de sus sueños y temores. ¿Seré acaso el nuevo emperador? Mientras las miradas admirativas de la multitud parecen confirmarlo. Con cada sonrisa que ofrece, intenta proyectar seguridad, aunque su interior es un torbellino. Tendré mi propio ejército. Será esa gran compañía la que me escoltará hacia mi destino. Reparte afectos entre quienes lo aclaman, mientras su imaginación vuela más allá de los muros del palacio. Viajaré a los reyes del sur para presentarme como el nuevo gran emperador de Fujian. Se pregunta. Su mente creando escenas de gloria y poder. Sin embargo, mientras las ovaciones lo envuelven, algo en su interior le recuerda las palabras de su padre. Tu grandeza te espera hacia donde vayas, no de donde vienes. Aquellas palabras, aunque enigmáticas, resuenan como una brújula que lo llama a mirar más allá de la corona y las expectativas de la multitud. Mientras avanza por la explanada, el príncipe es consciente de que está caminando hacia un destino que aún no comprende del todo. La ovación continúa, como una marea que crece, pero dentro de él, una chispa de humildad y propósito comienza a encenderse. Este no es solo un día de gloria. Es el inicio de un camino que lo pondrá a prueba. No como un hombre que recibe un título, sino como un heredero que debe demostrar su grandeza más allá de la apariencia y las expectativas. La explanada se convierte en un escenario donde la historia parece detenerse por un instante, mientras el príncipe sigue avanzando entre la admiración de muchos y el peso de su propio corazón. El camino hacia los tesoros reales, cargado de emociones y recuerdos, trajo consigo un momento inesperado, uno que golpeó el alma de Shen He con una mezcla de alegría y tristeza. De pronto, entre la multitud que lo reverenciaba, surgió una figura que era mucho más que una simple presencia. Allí estaba la cocinera que, durante años, había sido más que una servidora. Era su refugio, su consuelo, el calor que llenó los días de vacío en su infancia. Con una charola en las manos, avanzó hacia él, sus pasos torpes pero decididos. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero sus ojos
brillaban con una alegría desbordante. Con la voz quebrada por la emoción, exclamó: Príncipe, aquí están sus bocadillos preferidos. Disfrútelos por última vez. Al escuchar esa voz que tantas veces le había reconfortado en silencio, sintió que su corazón se quebraba. Las palabras de la cocinera atravesaron las capas de su orgullo, de su madurez recién adquirida, y lo devolvieron por un instante al niño que alguna vez fue. Conmovido hasta las lágrimas, dejó caer la formalidad que lo rodeaba, y con una sinceridad desbordante, respondió: May, mi adorada, yo no soy tu príncipe. Soy tu hijo, tu pequeño niño. Tú eres mi madre, el cobijo de mi alma. Aquellas palabras rompieron cualquier distancia que los años y las circunstancias hubieran intentado imponer. May dejó caer la charola con suavidad, como si en ese instante solo importara el abrazo que estaba por dar. Con un gesto desesperado y lleno de amor, envolvió a Zhen-he en sus brazos, llorando como una madre que sabe que está a punto de perder la presencia física de su hijo. Hijo mío, dolor de mis años, inspiración de mi dedicación y trabajo, el ser que le dio sentido a mi vida en este lugar, dijo May entre sollozos. Sus palabras eran un canto de despedida, un reconocimiento al vínculo que había florecido entre ellos en los días en que Zhen-he, huérfano, encontró en ella una madre, una protectora y un consuelo. Siento que te pierdo, pero te llevo en mi corazón. Zhen-he se aferró a May con la fuerza de quien teme que ese momento sea el último, como si pudiera prolongar el calor de su abrazo y detener el tiempo. Las lágrimas del príncipe se mezclaron con las de May, y en ese instante, las barreras del protocolo, del título y de la posición social desaparecieron. Solo quedaban un hijo adoptivo y su madre del alma, unidos por un amor que ni el tiempo ni la distancia podrían romper. Aquella escena quedó grabada en el corazón de todos los presentes, quienes miraban con respeto y admiración, porque en ese gesto, en ese intercambio de palabras y lágrimas, se revelaba una verdad profunda. Incluso los más grandes líderes, incluso los príncipes destinados a ser emperadores, necesitan el amor incondicional de quienes les dieron vida o los cuidaron de por vida, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Cuando el abrazo finalmente se rompió, Zhen-he tomó las manos de May y las besó con reverencia. Siempre serás mi madre, May. En cada paso que dé, en cada decisión que tome, tú estarás conmigo. Gracias por amarme cuando más lo necesitaba. Con esas palabras, May sonrió entre lágrimas, sabiendo que, aunque sus caminos se separaran, su amor sería eterno. Y Zhen-he continuó su marcha, llevando en su alma el recuerdo de la mujer que había sido su refugio, su consuelo y sobre todo su madre del corazón. Mientras tanto, más allá de las puertas de la Cámara Real, el anciano emperador observa desde la distancia, con la mirada fija en su hijo, sabiendo que lo que se avecina no es solo la herencia de un reino, sino el forjamiento de un líder. El secretario de los tesoros, un hombre de rostro marcado por los años y la sabiduría, estaba visiblemente inquieto. La bóveda real, un espacio sagrado y silencioso donde se resguardaban los mayores secretos del imperio, parecía más imponente que nunca. Allí, rodeado de cofres de oro, pergaminos antiguos y joyas invaluables, esperaba la llegada del príncipe. Desde hacía días, los mensajeros y cartas inundaban sus manos, portando preguntas que no podía responder. Nobles, mercaderes y curiosos de todos los rincones del imperio, y más allá, deseaban saber qué sería de Fujian, qué recibiría el joven heredero como legado del emperador Ming. Finalmente, el eco de pasos resonó en el pasillo. Las enormes puertas de la bóveda se abrieron lentamente, y el príncipe entró, irradiando una mezcla de majestad e incertidumbre. Sus ojos recorrieron la vasta sala, pero se detuvieron en el secretario, quien se inclinó profundamente ante él, reconociendo la grandeza de quien estaba destinado a liderar. El príncipe,
Con voz firme pero cargada de curiosidad, rompió el silencio. Mi padre me ha hecho venir hasta ti, para que me entregues mi herencia. Dime, ¿dónde será esto? Porque toda la gente está esperando ya. El secretario levantó la mirada lentamente, buscando las palabras adecuadas. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era un acto simple, sino uno cargado de simbolismo y responsabilidad. Tragó saliva, intentando calmarse, y dio un paso hacia adelante. Majestad, vuestra herencia no es como las demás, dijo. Con una voz temblorosa pero llena de reverencia. Lo que estoy a punto de entregarte no es oro, ni joyas, ni siquiera el dominio sobre un reino. Es algo que lleva siglos esperando este momento. Algo que vuestro padre ha protegido con su vida, porque representa mucho más que la riqueza de un imperio. El príncipe frunció ligeramente el ceño, intrigado, pero no interrumpió. Podía sentir el peso de la expectativa y el misterio en el aire, y aunque su corazón latía con fuerza, algo en su interior le decía que estaba a punto de enfrentarse a un destino mucho más profundo de lo que había imaginado. El secretario se giró hacia un cofre en el centro de la bóveda, protegido por cerraduras ornamentadas y símbolos grabados que parecían contener siglos de historia. Permitidme, Majestad, mostrarle lo que vuestro padre ha guardado para este día. Pero antes de hacerlo, recuerde siempre sus palabras inscritas. Tu grandeza te espera hacia donde vayas, no de donde vienes. El ambiente en la bóveda se tornó aún solemne. Fuera, el ruido de la multitud parecía amortiguarse, como si incluso el mundo esperara con ansias el desenlace de aquel momento. El príncipe, aún con la mirada fija en el cofre que creía contener los secretos más grandes de su linaje, no había notado la presencia de una mesa negra frente a él. Su mente, presa de la ansiedad y las expectativas, estaba enfocada en visiones de coronas, ejércitos y riquezas que lo llevarían a consolidarse como el gran emperador que todos esperaban. Sin embargo, las palabras del secretario del Tesoro lo devolvieron abruptamente a la realidad. Tu herencia, oh príncipe, yace en esta mesa. Con un tono que llevaba en su interior una mezcla de solemnidad y melancolía, el príncipe giró la cabeza lentamente, y sus ojos se posaron por primera vez en la mesa negra. En el centro, destacando como un faro en la oscuridad, reposaba una charola brillante de plata. Sobre ella, cuidadosamente doblado, estaba el lienzo de terciopelo azul. La luz de la bóveda parecía reflejarse en la superficie del terciopelo, dándole un brillo casi sobrenatural. Pero su corazón no lo entendía. ¿Esto? Preguntó el príncipe, incrédulo, mientras señalaba el lienzo con una mezcla de desconcierto y desilusión. El secretario asintió, bajando ligeramente la mirada, como si las palabras fueran una carga que debía cargar junto con el peso de la verdad. Sí, Majestad. Este es el legado que vuestro padre ha preservado con celo durante años. El terciopelo azul, símbolo de todo lo que él ha querido enseñarle. El silencio que siguió fue más frío que el hielo. El príncipe, aturdido, sintió cómo una ola de frustración y confusión se apoderaba de él. Había imaginado grandes riquezas, poder absoluto, tal vez una revelación que cambiaría el curso de su vida. Pero ahora, frente a él, solo había un pedazo de tela, algo que a sus ojos carecía de la magnificencia que había anticipado. Toma el terciopelo azul, Continuó el secretario, con una voz que parecía contener siglos de historia. porque los guardias están esperando para despedirte. El príncipe se quedó inmóvil, mirando el terciopelo. Su mente intentaba descifrar el enigma que ahora lo rodeaba. ¿Por qué su padre, el gran emperador Ming, había elegido esto como herencia? ¿Qué significado oculto podía tener aquella tela que tanto había protegido? La ansiedad se transformaba lentamente en una mezcla de desconcierto y una sensación de vacío. Pero, aunque sus pensamientos eran un torbellino, sabía que no podía retrasar el momento. Extendió su mano, temblorosa, y tomó el terciopelo azul de la charola.
Su textura, suave como el agua, y su brillo profundo, parecían contener un mensaje que aún no podía comprender. Las palabras de su padre volvieron a su mente como un eco lejano. Tu grandeza te espera hacia donde vayas, no de donde vienes. Mientras sostenía el terciopelo, una sensación extraña comenzó a crecer en su interior. Tal vez, pensó, su verdadera herencia no estaba en el objeto en sí, sino en lo que éste representaba. Tal vez la respuesta no estaba en lo que esperaba recibir, sino en lo que estaba destinado a descubrir. No se puede aceptar lo que nunca se ha deseado. No se puede querer lo que no se ha valorado. No se puede entender lo que no se ha comprendido. No se puede ser feliz cuando no se ha entendido. El príncipe, cargado de emociones que se debatían entre la decepción y la ira, sintió como el terciopelo azul, liviano en peso, se volvía inmensamente pesado en significado. Su mente, antes llena de sueños de grandeza, se había vaciado por completo. La confianza que había sentido, esa certeza de que estaba destinado a recibir un legado digno de leyendas, lo había abandonado como un pájaro que huye ante la tormenta. Las suposiciones, esas que le habían pintado imágenes de coronas y ejércitos, se disolvieron como humo, y el estruendo de sus emociones se apagó en un silencio sepulcral. Con el terciopelo azul en sus manos, salió de la casa de los tesoros del emperador con pasos firmes pero cargados de furia contenida. La guardia real, escoltándolo, mantenía un silencio absoluto, como si comprendiera que las palabras eran innecesarias ante la intensidad del momento. Cada paso que daba resonaba como un tambor en el pasillo, anunciando la inminencia de algo que nadie podía prever. Al llegar a la salida del palacio, un silencio sepulcral lo aguardaba. La multitud, que minutos antes lo había vitoreado con júbilo, ahora permanecía inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La realeza, que esperaba una proclamación, un gesto de poder, miraba desconcertada. El ejército, en formación perfecta, no se movía, como si incluso ellos estuvieran petrificados por la incredulidad. El palacio entero parecía haber contenido el aliento, suspendido en un instante que no terminaba de romperse. Desde la ventana de la cámara real, el emperador observaba todo con una paciencia que solo los años y la sabiduría pueden otorgar. Su mirada, cargada de amor y comprensión, se desvió por un momento hacia su mano, donde sostenía el dibujo de un escudo. Ese pequeño trozo de papel, trazado con la inocencia de un niño de 4 años, contenía más significado de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras sus dedos frotaban suavemente el dibujo, recordó las palabras de su hijo aquel día. Guárdalo, papá. Guárdalo, papá, para que me lo mandes confeccionar.